Jesucristo. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más este puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó a uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú, cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tomemos conciencia en primer lugar del privilegio que significa poder reunirnos con libertad y con gozo para celebrar a Jesucristo en su palabra y en su sacramento. Esto que para nosotros es natural y por supuesto muy hermoso, no lo tienen muchos otros cristianos en otras partes del mundo. El privilegio de poder reunirnos es el privilegio de alimentarnos del que nos ha dado su palabra y además quiere darnos su cuerpo y su sangre. En esta oportunidad, amigos, quisiera referirme a la primera lectura. Hagamos juntos unos puntos de reflexión sobre esa lectura en el contexto de los 50 años de la renovación carismática, que es el motivo inmediato que nos congrega aquí. Este texto de la primera lectura fue tomado del capítulo número 15 de la Carta a los Romanos, una carta que nos ha venido acompañando en la liturgia de la Iglesia desde hace unas cuantas semanas. La carta tiene 16 capítulos. Si este texto es tomado del capítulo 15, quiere decir que vamos llegando hacia el final. Vamos llegando hacia el resumen, si se quiere decir de esa manera. ¿Por qué escribe Pablo esta carta? El servicio de Pablo estuvo marcado por muchos accidentes. Sabemos bien que él al principio era un perseguidor del cristianismo. ¿Por qué? Porque él tenía su vida organizada como fariseo estudioso, muy conocedor de la ley. Él pensaba que esa iba a ser su vida y su manera de darle culto a Dios. Como fariseo instruido, sumamente docto, que puede avanzar, empujar hacia adelante el proyecto de los fariseos, que es cuál: cumplamos íntegramente la ley de Moisés y llegará el reino de Dios. Ese era el plan de Pablo.
Pero aparece lo que en ese momento era un estorbo para él. Aparece una cosa llamada el camino. Y el camino es como una secta dentro del judaísmo, de unos tipos y de unas mujeres y de unas familias que hablan de que se ha cumplido la promesa de Dios en la muerte en la cruz de un profeta de Nazaret llamado Jesús. Pablo siente que ese mensaje entra en colisión y en competencia con lo que ha sido su vida. Como persona resuelta, empieza a atacar ferozmente ese camino. Él está presente en el momento en el que muere el primero de los testigos de Cristo, el primer mártir, que como sabemos se llama Esteban. Entonces, yo quiero que examines el camino de Pablo, la ruta que él va siguiendo y cómo se va estrellando en una parte y en otra, para que entendamos por qué tiene su lugar y su importancia esta carta a los romanos. Entonces, este hombre tenía su proyecto de vida en el fariseísmo y se encuentra con un estorbo que son los cristianos, aunque no se les llamaba así todavía. Y entonces quiere quitar ese obstáculo completamente. Diseña un plan inteligente que consiste en ir hasta el último extremo donde han llegado los cristianos, en ese momento la ciudad de Damasco, y a partir de ahí empezar a recoger a toda esa perversión, a ese tumor que es el cristianismo, recogerlo hacia Jerusalén, encarcelar, torturar y matar a esa gente, acabar con ese tumor y seguir adelante con lo que era el proyecto de su vida. Pero después de haber encontrado a los cristianos, Pablo se encuentra con Cristo mismo, o si lo digo mejor, Cristo encuentra a Pablo. Derribado en el camino de Damasco, queda desconcertado, queda ciego. 3 días con sus noches no come nada y no bebe nada, es decir, experimenta una especie de muerte. Pero de esa muerte sale un nuevo Pablo. Ese nuevo Pablo empieza a enseñar que Cristo verdaderamente es el Mesías. Y ahí tiene una nueva ruta. Él va a predicar a los judíos, que son muchos de ellos obstinados como él lo era. Él va a predicar el mensaje de Cristo. O sea que llevaba una ruta, se estrelló y cambió de ruta. Y la nueva ruta es: voy a predicar a mis hermanos de raza lo mismo que yo aprendí. Estando en esas condiciones, establece su lugar en la ciudad de Antioquía, Antioquía de Siria. Y ahí presta ese servicio como predicador. Pero sucede algo inesperado. Otro cambio de ruta. El Espíritu Santo, obrando con poder en la asamblea, dice en una reunión de oración, dice: apártenme a Bernabé y a Pablo, porque les tengo un encargo a ellos. Pablo no pensaba en eso, seguramente su vida ya él la imaginaba de otra manera. Y entonces empieza otro camino, empieza otra parte de su ruta inesperada para él. Tienes que salir a predicar, tienes que ir a las misiones. Y empieza a hacer un recorrido, primero bajo el liderazgo de este hombre probo llamado Bernabé, y después le toca a él mismo dirigir esa misión. Y entonces sigue ese camino y sigue esa predicación. ¿Qué se le ocurre a él en ese momento? Él todavía sigue en lo que había pensado que era la voluntad de Dios. Es decir, ayudar a que los judíos comprendieran lo que él había aprendido. Entonces él se va a las sinagogas de lo que se llamaba Asia Menor y hoy llamamos Turquía. Él se va a esas sinagogas y está predicando allá, pero viene otro choque. Yo quiero destacar esto porque tenemos que acostumbrarnos a que Dios nos cambia la ruta. Ese es uno de los mensajes de esta predicación, que Dios tiene el derecho y a veces la necesidad de cambiarte la ruta. Tú crees que ya vas para allá y el Señor te dice: no, espérate, que yo te quiero para acá. Entonces tú dices: ¿sabes qué es para acá? No, tampoco, es que ahora te quiero para allá. Dios te cambia la ruta. ¿Y sabes por qué te la cambia? Porque tú no estás acabado de hacer, ni yo tampoco. Como
llevándote por sendas que tú no te imaginas, llevándote a experiencias que tú no esperabas, propiciando encuentros que son sorpresa para ti, abriendo puertas que tú no creías y cerrando otras que pensabas que iban a estar siempre. Entonces este hombre empieza a predicar en las sinagogas en Asia Menor. Dijo, bueno, pues si ha habido un cambio, ya no sigo en Antioquía, ya no sigo cerca de Judea, pero por lo menos sigo haciendo lo mismo. ¿Cuál haciendo lo mismo? Dios tenía otras ideas. Cada vez más la situación se pone compleja en las sinagogas allá en Asia Menor. Cada vez hay más rechazo y hay un momento en el que, arrojado por no sé cuánta vez de una de esas sinagogas, Pablo llega a una conclusión. Parece que lo que el Señor quiere es que yo, que he nacido en el judaísmo, que me he formado en el judaísmo, que me he alimentado en el judaísmo y que siento que mi casa emocional, espiritual, afectiva, de sangre, es el judaísmo, no me quiere ahí. El Señor quiere algo más. ¿Tú te acuerdas de lo que Jesús dice en alguna oportunidad a sus apóstoles? Remen mar adentro. El Señor le va quitando certezas, le va quitando apoyos humanos a Pablo, lo va desnudando de toda su fortaleza humana y lo va llevando en un camino de despojo a donde él no se hubiera imaginado. Y es así como Pablo empieza a llamarse el apóstol de los no judíos, es decir, el apóstol de los gentiles. Así empieza su labor entre los gentiles. Y ya parece que ahora sí está claro. Lo que yo tengo que hacer es ser apóstol de los gentiles, apóstol de los paganos. Ya está resuelto. Entonces Pablo predica en distintos lugares. Uno de esos lugares es la provincia de Galacia. Pero después de que todo parece ir bien en la provincia de Galacia, viene una mala noticia. La mala noticia es que nada más irse Pablo de ese lugar, detrás de él llegaron otros también predicadores, supuestamente también cristianos, pero con un mensaje diferente al de Pablo. Y ese nuevo mensaje es que todo el que se quisiera volver cristiano primero tenía que volverse judío y cumplir toda la ley de Moisés. Y que solo si se cumplía toda la ley de Moisés se podía ser verdadero cristiano. Entonces Pablo se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo van a arruinar todo lo que hemos tratado de hacer evangelizando a esa comunidad? Entonces Pablo se da cuenta que está en peligro la predicación del evangelio, porque así como hay unos que predican rectamente la verdad sobre Cristo, hay otros que en cambio la tuercen, hay otros que le agregan cosas, hay otros que cambian cosas. Entonces a Pablo le toca asumir otro papel, y ese nuevo papel es el de custodio de la verdad del evangelio. Si tú quieres ver a esa fase de Pablo, entonces puedes mirar la carta que él escribe a los Gálatas. Es una carta sumamente fuerte, en la cual tiene que defender la verdad del evangelio, tiene que proteger la fe que él mismo ha sembrado con tantísimo esfuerzo. Esa es la historia de Pablo hasta ese momento. Entonces me toca predicar a los gentiles y no solo afrontar las dificultades de estar en ese medio que en principio es hostil, sino que además hay falsos hermanos y entonces hay que proteger la verdad del evangelio que estoy predicando. Es una nueva dificultad que le aparece. Pero tengo que predicar a los gentiles. Entonces, ¿qué hacemos para predicar a los gentiles? Bueno, a estos gentiles, es decir, a los no judíos, la mayor parte de los cuales eran de mentalidad griega, parece que les gusta la filosofía. Entonces, si voy a predicar a los gentiles, se supone que tengo que revestirme de un lenguaje culto y filosófico. Y entonces Pablo llega a la ciudad de Atenas, una de las cunas de la filosofía universal, por supuesto. Llega Pablo a Atenas y entonces empieza a predicar el mismo evangelio que él ha creído, pero en lenguaje filosófico. Hace un tremendo discurso que se conserva en buena parte, el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. Atenienses, veo que sois casi niños en lo que toca a religión
atención porque recorriendo vuestras calles encontré una estatua al Dios desconocido. Pues a ese que no conocéis os vengo a anunciar y tal, hace un discurso, vaya, toda una pieza de retórica impresionante. Porque él dice, pues si soy el apóstol de los gentiles, tengo que hacer lo apropiado para llegar a esta gente. Pero apenas toca él el tema de la resurrección, apenas él dice que Dios ha determinado que sea juez del universo, Jesucristo, a quien le dio autoridad resucitándolo de entre los muertos. Apenas Pablo dice eso. ¿Resucitando qué? Le dicen. De entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. ¡Ay, ay, ay, ay! Resucitó entre los muertos. Suelta la risa a la gente. Entonces Pablo llega a un desconcierto total. ¿A quién tengo que predicar al fin? ¿Cómo tengo que predicar al fin? ¿Y con quién cuento? Esas son las tres preguntas que desgarran su alma. ¿A quiénes tengo que predicar? Se suponía que iba a predicar a los judíos, que no, que a los gentiles, pero tampoco me reciben. Porque para los judíos lo mío es escandaloso, para los gentiles es una tontería. Entonces, ¿a quién tengo que predicar? ¿Y cómo tengo que predicar? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque si llego con las escrituras judías, los paganos no saben nada de eso. Si llego con la filosofía, se ríen. ¿Cómo tengo que predicar? Y suponiendo que logre predicar, ¿con quién puedo contar si detrás de mí hay una manada de traidores que están tergiversando todo lo que yo traté de decir? Entonces apréndete las tres preguntas de Pablo, que son los tres grandes desgarramientos del corazón de todo evangelizador. ¿A quiénes tengo que predicar? ¿Cómo tengo que predicar? ¿Y con quién cuento verdaderamente? Estas tres preguntas terminan de desgarrar ese corazón. Estas tres preguntas lo dejan como Cristo en la cruz, desnudo. Porque estamos ante un talento superior. Es una inteligencia muy por encima del promedio de la de Pablo. Estamos ante una persona que tenía un nivel de formación superior a un postdoctorado en términos de hoy. Estamos ante una persona con una generosidad aparentemente sin límites, una capacidad de compromiso que no conoce fronteras. Pero con todo eso no basta. Toda esa generosidad de su voluntad, toda esa lucidez de su inteligencia, toda esa perseverancia de tantos años, todo eso parece que no basta. Pablo se encuentra con su miseria, siendo rico en tantos sentidos, repito, por su inteligencia y por su voluntad. ¿Por qué he hecho este recuento un poco detallado del camino de Pablo? Porque quizás Pablo eres tú. Porque quizás tú, en 50 años de la renovación, es decir, el tiempo que tú lleves, hayas llegado también a esas mismas preguntas, exactamente a esas preguntas. Al fin, ¿a quién le tengo que predicar? Intento predicarle a mi esposo, no me cree, mis hijos se ríen de mí, la vecina dice que estoy mal de la cabeza, el cura dice que soy fanático. Entonces, ¿a quién tengo que predicarle? ¿A quién? Los unos no me oyen, los otros se burlan, los otros me desprecian. ¿A quién tengo que predicarle? Y no vayan ustedes a creer que la situación es distinta en los padrecitos o en los diáconos. Uno lo vive también. Uno también lo vive. En su propio presbiterio, en su propia comunidad religiosa, uno lo vive. Esas palabras que están en la segunda carta a los Corintios, aquello que dice Pablo, que somos despreciados, que somos humillados, eso pasa en todas partes. ¿A quién tengo que predicar y cómo tengo que predicar? Dice uno, bueno, entonces hay que predicar a los jóvenes. No, estás demasiado serio para hablar a los jóvenes. Entonces me pongo en plan así un poco más amigable. No, estás demasiado superficial y falso para llegarle. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Me muero o qué? ¿Qué hago? Hay momentos en que uno realmente no sabe qué hacer. Y por eso es importante acercarnos a la desnudez, a la radical desnudez
última vez te repito las preguntas. ¿A quién tengo que predicar? ¿Cómo tengo que predicar? ¿Y con quién cuento finalmente? A lo largo de estos años, quienes conocemos la renovación hace tanto tiempo, podemos contar muchas historias bonitas y unas cuantas tristes. Porque también ha pasado que gente que estuvo con nosotros hombro a hombro, luchando, dando la pelea, un día dijeron: hasta aquí, adiós, sigo para otro lado. O vuelvo a mi pecado, o vuelvo a mi vicio, o vuelvo a un cristianismo cómodo, un cristianismo de esa poltrona, el cristianismo de la televisión y la misa cada 8 días. Y resulta que tú todavía tienes ese fuego, tú todavía sientes. Habría que llegar puerta a puerta, habría que recorrer los campos, las ciudades. Y el que en otra época estuvo tan enamorado y tan incendiado como tú o más, te mira con ojos de compasión y dice: pobrecito, pobrecito. O sea que tú todavía crees en el alabaré y en el don de lenguas. Todavía estás con eso. Bueno, sigue tú. Permiso, no me puedo perder la final del campeonato que la pasan por televisión. ¿Con quién cuento realmente? ¿A quién tengo que predicar? ¿Cómo tengo que predicar? ¿Y con quién cuento realmente? Esas preguntas desnudaron el corazón, desgarraron el alma de Pablo, pero le condujeron a profundas respuestas. Y esas profundas respuestas son como arroyos refrescantes y deliciosos que todo carismático tiene que conocer, saborear y compartir. Respuestas como por ejemplo las que nos presenta el texto de hoy de la carta a los romanos. Es decir, cuando ya Pablo escribe a los romanos, todo esto que les he dicho ya le ha pasado. Cuando Pablo escribe a los romanos ya ha pasado por eso: ser traicionado por compañeros de predicación, sentirse perplejo, pasar por frustración, sentir que no está haciendo nada, verse abandonado de todos, preguntarse hasta la locura si será su propio pecado el que está frenando la obra del Evangelio. Todo eso ya le ha sucedido. Y ese es el valor inmenso que tiene este documento, porque ahí nos está hablando un corazón que ya pasó por todo ese desgarramiento, un corazón que se ha hecho esa clase de preguntas, un corazón que ha empezado a encontrar respuestas. ¿Qué clase de respuestas? Vamos a entresacar algunas frases y en ellas vamos a ver qué clase de respuestas encontró Pablo. Pero antes debo decir algo. Pablo no fundó la comunidad cristiana de Roma. Muchos no le conocían personalmente, un buen número sí. En el capítulo 16 de la misma carta a los romanos, Pablo le manda saludos a una cantidad de gente, donde se ve que esa comunidad no era completamente desconocida para él, ni él para ellos. Pero Pablo no fundó la comunidad y Pablo ciertamente no era conocido personalmente por muchos de ellos. Entonces lo que Pablo está compartiendo con ellos es: mire, esta es la manera como yo he llegado a entender el Evangelio. Lo dice desde el capítulo 1 de esta carta. Y en segundo lugar les escribe esto porque Pablo sabe que tristemente los rumores, los chismes, la envidia corre demasiado rápido. Pablo va de camino hacia Roma, donde se supone que va a ser juzgado por el César. Ese es el contexto vital de esto. Pero antes de llegar él manda esta carta con el propósito de que esa carta esclarezca qué es lo que está sucediendo. Porque él sabe que los rumores, repito, y la envidia van a llegar primero que él. Entonces este corazón desgarrado por esa clase de preguntas, ¿qué respuestas ha encontrado? Dice aquí: les he escrito para recordarles lo que ya saben, correspondiendo así a la gracia que Dios me ha dado,
la de ser ministro de Jesucristo entre los paganos, ejerciendo el oficio sagrado de anunciar la buena noticia de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¡Qué frase! ¡Qué densidad de frase! Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol? Nos está diciendo que la predicación es una especie de sacerdocio. Y nos está diciendo que cada corazón que se abre al amor de Dios, así sea solo uno, es una ofrenda agradabilísima ante los ojos de Dios. Una ofrenda preciosa. Y esa vida que es renovada, esa vida que se empieza a gastar por Dios después de haberse estado gastando por los ídolos muertos, esa vida que empieza a buscar a Dios y empieza a gastarse por Dios, se parece a aquella ofrenda que se consumía en el templo de Jerusalén, aquella hostia que era consumida por el fuego, pero el fuego ahora es el del Espíritu. Entonces Pablo se da cuenta que predicar y ejercer el sacerdocio son como dos expresiones de lo mismo. Pablo se da cuenta que cada corazón que empieza a abrirse al amor de Dios es la verdadera ofrenda que Dios quiere recibir. Y se da cuenta entonces del valor infinito que tiene cada conversión. Y se da cuenta por consiguiente de cuánto amor le podemos entregar a Dios con cada persona que nosotros acercamos a través del testimonio, a través de la oración, a través de la palabra. Y esa es una primera enseñanza para nosotros. Los corazones son de Dios. Los corazones le pertenecen a Él. Todas las vidas son suyas. Y cada vez que con nuestro testimonio logramos, por la acción del Espíritu, que una persona se vuelva hacia Dios, esa persona es una ofrenda agradabilísima al Señor, algo que Él recibe con gusto. Palabras que digo y que son como eco de aquello que encontramos en el Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 que no necesitan conversión. Eso quiere decir que el empeño del que predica, del que siembra, del que busca, del que ora, del que llora, del que sufre, del que se gasta tratando de tocar corazones, es un esfuerzo que queda unido a la ofrenda misma de Cristo sacerdote en la cruz. Cada canción que toca un corazón, cada predicación que toca un corazón, cada testimonio que toca un corazón, si ese corazón se logra abrir al Espíritu Santo, le estás dando un regalo de amor precioso al Señor. Le estás dando lo que Él verdaderamente quiere, lo que Él realmente no posee. Porque Dios lo posee todo, pero ha querido no poseer el corazón humano para que el corazón humano solamente le vuelva a Él como regalo. Y el predicador y el misionero y el evangelizador hacen posible que ese regalo le llegue a Dios. Te repito esa frase porque quisiera grabarla en tu alma. Todo lo tiene Dios, pero hay algo que ha querido no tener. Ha querido no tenerlo para que le retorne a Él solamente como regalo. ¿Y eso qué es? El corazón humano. Y por eso la predicación que tú haces y la evangelización que haces por los distintos medios, con tu forma de vida, con tu súplica encendida, con tu predicación explícita, eso que tú haces hace que retorne al Señor esa ofrenda preciosa. En la medida en que nosotros valoramos cada corazón que vuelve al Señor, en la medida en que nosotros valoramos esa riqueza que está en cada uno y cuán preciosas son esas vidas para Él. Oh, cuán preciosas ante Él la vida, la muerte de sus fieles, dice el Salmo. En la medida en que valoramos eso, entendemos cuál es también el significado de nuestro esfuerzo. Mira lo que le estamos dando a Dios con cada corazón. Entonces, cada uno con el don que haya recibido. El que tiene el ministerio de intercesión e interceda. El que sabe predicar, predique. El que puede cantar, cante. El que tenga dones, ejérzalos. Sus carismas, sus profecías, sus dones, ejérzalos. ¿Por
que usted le está dando a Dios el regalo precioso. Usted le está enviando besos de amor a Dios con cada corazón que se convierte. Y usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. ¿Qué otra cosa aprendió Pablo? Pablo aprendió que la evangelización solo es verdadera cuando llega hasta la obediencia. Dice él: no me atrevería a hablar sino de aquello que hizo Cristo para conducir a los paganos a la obediencia mediante la palabra y la acción. La obediencia. La evangelización no es un simple estallido de entusiasmo. Sobre esto vamos a hablar varias veces en estas enseñanzas de estos días. La evangelización no es simplemente un estallido de entusiasmo. No es una emoción que nos recorre como una ola gigantesca y se va. La evangelización no es solamente un relámpago en la noche. Hay evangelización cuando hay obediencia. Hay evangelización cuando hay obediencia. Obediencia. ¿Y obediencia a quién? Obediencia a Dios. Obediencia a su palabra. Obediencia a sus mandamientos. Obediencia a la iglesia. Obediencia a nuestros legítimos pastores, que nos pueden caer muy bien o nos pueden caer muy mal. Pero hay evangelización cuando eso sucede. Y si no sucede la obediencia real a la palabra de Dios, al mandato de Dios, al amor de Dios, a la inspiración de Dios, no hay evangelización. Puede haber conciertos fantásticos, puede haber asambleas numerosísimas, puede haber gran impacto en los medios de comunicación, puede haber presencia digital sorpresiva y sorprendente. Si la gente no cambia la vida y empieza a obedecer a Dios, no es evangelizado. No hay evangelización. La evangelización tiene que producir vidas distintas. Vidas distintas. O dicho de otra manera, no existe evangelización sin una base que se llama conversión. Evangelización no es que la persona empiece a considerar que Jesucristo es un personaje interesante, un personaje simpático, me cae bien. Hombre, yo realmente con Jesús no tengo ningún problema, me cae bien, nos entendemos, me gusta, tenemos algunas diferencias, pero me gusta. No, eso no es evangelización. Evangelización es que Él es el Señor y yo soy su siervo. Esa sí es evangelización. Esa es evangelización. Él es el Señor. Si no se llega a la obediencia, no hay evangelización. No hay evangelización. ¿Y por qué subrayo tanto esto? Porque el enemigo es perverso y el enemigo quiere acechar todas las obras buenas. Y por supuesto, como es una obra del Espíritu, la renovación carismática, se lo puedo decir yo que la conozco hace cerca de 40 años. 40 años, desde mi infancia conozco la renovación. Y desde la infancia de la renovación. Pues, como es una obra tan buena, es acechada por el enemigo. Y uno de los ataques más sutiles del enemigo es pretender meternos en la cabeza que puede permanecer en nosotros cierto y determinado pecado, y sin embargo yo soy renovado, soy carismático, soy falso. Mientras no haya obediencia, y la obediencia tiene que ser redonda como la O. Obediencia, redondita tiene que ser la obediencia. Como dicen ahora, 360 grados. La obediencia es obediencia a todo lo que Dios dispone. Entonces, cuando nosotros dejamos de obedecer en el plano económico, o en el plano sexual, o en el plano político, o en el plano de la justicia, y pretendemos que seguimos siendo del Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. No se puede ser renovados si no somos renovados en la O de obediencia, 360 grados. Todo en nosotros ha de obedecer a Dios. Y esto significa que nosotros no tenemos horario de atención al público. Un carismático no puede tener horario de atención carismática. Soy de Cristo de más o menos 7 de la mañana a las 10 de la noche. A las 10 de la noche me vuelvo una bestia. No.
es obediencia real. Entonces llevamos 2 puntos. El primero es: son preciosas las vidas, son preciosas las almas, son preciosos los corazones, y cada conversión es el regalo de amor más grande que tú le puedes dar a Papá Dios. Uno que se conmovía mucho con esto es un apóstol de forma de ser muy distinta, el apóstol Santiago, que sin embargo nos dice en su carta: y el que convierta a un pecador, se le perdonan sus pecados. Es tan grande el amor que tú le das a Dios con una personita que cambie. Esa es la primera enseñanza. Eso lo descubrió Pablo desde las desgarraduras de su alma. La segunda, lo que acabamos de decir, la obediencia. Pero viene la tercera y última que vamos a reflexionar en esta homilía, para que parezca un poco más homilía y un poco menos ponencia. Mira, dice Pablo: por el poder de signos y prodigios y por la fuerza del Espíritu de Dios. Cuando Pablo se vio desnudo de todo, desnudo por rechazado por su sangre, por su raza, por su gente, desnudo por las burlas de los gentiles, desnudo por traicionado por sus propios amigos, desnudo porque su inteligencia brillante no era suficiente para evangelizar, desnudo porque sus conocimientos fantásticos no eran suficientes para predicar. Cuando él se vio desnudo de todo, entonces descubrió con una claridad total, descubrió esto: es que la evangelización es con la fuerza de signos y prodigios del Espíritu Santo. La evangelización tiene que ir ahí, es con la unción del Espíritu. Claro, habrá que prepararse, ¿estamos de acuerdo? Hay que prepararse, hay que tener una formación, unos estudios, todo eso está bien. Pero no vayas tú a pensar que son los maravillosos estudios que has hecho, ni las nuevas técnicas de comunicación, ni el coaching y el marketing. No pienses tú que es un problema de tecnología o un problema de pedagogía. No pienses tú que es eso. El problema de la evangelización es ante todo, sobre todo, un problema de Espíritu Santo. Ahí es donde está la clave. Y si se evangeliza con poder del Espíritu Santo, haya o no haya lo demás, la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Las 3 grandes enseñanzas que llegaron como bálsamo al corazón de Pablo, desgarrado por esas 3 grandes heridas. La primera herida: entonces, ¿a quién le tengo que predicar? La segunda herida: entonces, ¿cómo tengo que predicar? Y la tercera herida: ¿y al fin con quién cuento? Y las 3 grandes enseñanzas que recibe Pablo: no dejes de predicar, porque cada corazón es lo más grande, lo más bello, lo más amoroso que me puedes dar. Cada corazón que me entregues, no dejes de hacerlo, no dejes de sembrar, no te vayas a cansar, no te vayas a cansar, porque cada corazón es el máximo de amor que puedes darme. Segundo lugar, ¿cómo tiene que ser la evangelización? Hasta llegar a la obediencia. No te conformes con menos. Y si tú piensas bien, de aquí va a salir uno de los temas de este congreso, de este encuentro nuestro. La obediencia hasta el final tiene un nombre cortico y bonito en la Iglesia Católica. ¿Sabe cómo se llama? Santidad. La obediencia hasta el final, hacerle caso a Dios, vivir en su voluntad, hacer realidad su evangelio hasta el final. ¿Eso cómo se llama? Santidad. Entonces la evangelización tiene que llegar hasta allá, hasta la santidad, que es lo mismo que caminar en la obediencia hasta el final. Y luego viene la otra pregunta: ¿y entonces con quién cuento? Fundamentalmente y realmente y constantemente cuentas con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios llega con abundancia y de muchas maneras. Entonces viene con el auxilio de los ángeles y santos, y viene con el auxilio de la iglesia, eso está bien, todo eso está bien, pero que no se te olvide quién es tu aliado, quién es el que puede hacer realmente eficaz tu obra. Es ese Espíritu Santo.
¿Qué queda para nosotros en resumen? Las experiencias de este gigante de la evangelización evidentemente nos tocan. Yo espero que muchos de ustedes se hayan sentido y se sigan sintiendo identificados con las experiencias que este hombre tuvo. Espero que ustedes se sientan así, conectados con lo que él vivió. Pero luego, segundo lugar, ten presente una cosa, que entonces las respuestas que él encontró también significan mucho para ti. Y esas respuestas son: no voy a dejar de amar, y voy a amar hasta el final, y voy a amar con el amor con que él me amó. Amén. Amén.